Bueno, la posibilidad de conversar con el Momo Venegas. Muchísimas gracias por estar aquí, Jerónimo. Enseguida vamos a charlar también con Julio Bárbaro. Recién decía el gobernador de la Sota, los dirigentes sindicales no quieren hacer paro. Los obligan a hacer paro porque no tienen con quién hablar, nadie les atiende sus llamados, sus reclamos, y son varios los reclamos. ¿Cómo fue que llegaron a la decisión de hacer un nuevo paro, Momo? Bueno, esto está dentro del plan de lucha que elaboró la CGT, ¿no? Nosotros vamos nuevamente a un paro porque el gobierno no los escucha. Realmente hemos tenido medidas de fuerza, movilizaciones, hemos marchado con los jubilados, hemos entregado petitorios y el gobierno no escucha. Sigue pagándole 3.000 pesos a los jubilados, sigue cobrando el mínimo no imponible, ¿sí? Sigue, digamos, con esta inseguridad agobiante que tiene hoy el país. Y además ahora hay otro factor que es importante, la angustia que viven los trabajadores con las suspensiones y los despidos. Claro. Porque esto es angustiante. Yo me imagino un trabajador que despide en la fábrica de al lado y ¿por qué no lo van a despedir a él en el futuro si este gobierno no genera, digamos, puestos de trabajo, no tiene una mirada en la economía que, digamos, se refleje el crecimiento, el desarrollo de este país? No tiene políticas de Estado este gobierno. Entonces, esta situación hace de que los trabajadores tengamos que tomar medidas. Y una de las medidas es este paro, y seguramente si el gobierno sigue con esta postura de no escuchar a los trabajadores, quizás en 20 días volvamos a hacer otro plenario y tomemos medidas más duras todavía, de más horas de fuerza, ¿no? Estaba pensando, si la idea de que la gente tiene, los trabajadores, lo planteábamos recién, tienen miedo a perder el trabajo, usted lo acaba de decir. El trabajador es una decisión muy importante adherir al paro, porque sí, se está jugando, a lo mejor tiene miedo de una represalia por parte del patrón, de la empresa. Si en esos gremios que no han adherido, bueno, por ahí tiene temor a sumarse a la huelga, ¿no? Sí, ahí hay temor, claro. Este gobierno es un gobierno que se caracteriza por apretar a los gremios, las organizaciones. Esto que pasa con la UTA es un gremio que ha venido acatando, ¿no es cierto?, y apoyando las medidas de fuerza que hemos llevado adelante, y en este momento, de hecho, no lo hace porque a lo mejor no están pagándole los subsidios a las empresas para que los trabajadores puedan discutir el salario. Claro. Y esto es una forma de apretar y condicionar a las organizaciones gremiales. Pero bueno, yo creo que va a haber un paro que va a ser muy importante en todo el país. Va a haber quizás gremios que no han adherido en las medidas de fuerza anterior y van a adherir en esta, pero creo que, vuelvo a repetir, si el gobierno no escucha, vamos a seguir quizás con 48 horas el próximo paro, ¿no? La próxima medida de fuerza. Y quizás para la próxima haya muchos más gremios que adhieran a la medida, ¿no? Estaba pensando, Venegas, ¿de qué manera, cómo reaccionan ustedes cuando escuchan que el jefe de gabinete Capitani dice que a los partidos opositores, a los medios y a los dirigentes sindicales los financian directamente los fondos buitres? No, es una barbaridad. Yo digo, acá hay buitres que son los que compran bonos defolteados para hacer su negocio. Existen. Pero también hay buitres internos, ¿sí?, que son los que descarnan a los trabajadores, descarnan a los jubilados y a los ciudadanos en su conjunto, que es el gobierno nacional. Este gobierno que viene presionando hacia abajo, realmente acá no se avisora ningún cambio hasta fin. Felizmente falta poco para que se vayan, ¿no? En el 2015 se van. Pero digo yo, estos son los buitres internos que tenemos. Estos que no miran la pobreza. Acá tenemos 13,5 millones de pobres, 6,5 millones de indigentes, y son ellos los que lo han fabricado. No es que el gobierno anterior lo fabricó. Es este mismo gobierno, es el kirchnerismo. Y en cuanto cuando escuché que le preguntaba al gobernador qué ideología, cómo sí, lo caracteriza. Lo que sí estoy seguro que no son peronistas. Este no es un gobierno peronista. Este es un gobierno que lo puso el peronismo, pero a los pocos días de haberlo puesto el peronismo, traicionó al peronismo y desde el Frente para la Victoria enfrentaron al peronismo.
no son peronistas. Este no es un gobierno que tenga como objetivo los pilares fundamentales del peronismo, que son la justicia social, para nada. Los planes sociales deberían ser un paliativo hasta que este gobierno hubiera empezado a generar trabajo. No, siguieron con los planes sociales y en vez de producir trabajo, tampoco estuve de acuerdo cuando lo escuché a este chico que es economista. A mí, Martín Lustó. Martín Lustó, cuando dijo que este gobierno entró en default y se va en default. No entró en default. Entró con un dólar competitivo de 3,10, entró con una inflación del 3% anual y con un crecimiento de una tasa del 6 y el 7%. No encontró el país en el infierno. El país estaba saliendo. En el infierno lo dejan ahora, ¿no? Es realmente preocupante. Momo, y respecto de, empiezan a aparecer ahora con mucha más contundencia, porque los jueces empiezan a moverse más, algunos casos muy fuertes vinculados al tema de la corrupción desde el Estado, ¿no? Que rozan a la propia presidenta en el caso Lázaro Báez, que impactan fuertemente casi como responsable a Amado Vudú en 3 o 4 temas muy importantes, distinta gente allegada en su momento al propio Néstor Kirchner, están avanzando todas esas causas. ¿Qué debería hacerse respecto de eso? ¿De qué manera cree que la gente lo va a procesar electoralmente esa situación? No, nosotros creo que los que podemos hablar ante un medio tenemos que apoyar a la justicia. ¿Sí? Se tiene que terminar la corrupción. Y acá no hay ninguna duda que si el vicepresidente es corrupto, la presidenta también es corrupta, ¿no? Y que en estos hechos de corrupción no nacen desde ahora, esto viene desde que empezó Néstor Kirchner. Y seguramente la justicia, si siente el apoyo de la gente, va a seguir haciendo justicia. Y esperemos que los corruptos vayan presos, que se termine la corrupción. Nosotros tenemos un país inmensamente rico, Leuco. Lo que hay que ponerlo en marcha, tenemos que votar a un gobierno que tenga un proyecto de país, que es lo que no hay acá. Por eso le digo a la gente que con su voto pueden cambiar los destinos del país. Pueden transformar a este país, que hoy es una crisis agobiante, en un país que tenga una salida rápida. Porque acá lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. La consigna de este país debería ser producir, producir y producir. Esto de los precios cuidados es una vergüenza. ¿Cómo podemos estar cuidando los precios de los alimentos en un país que produce alimentos? Que sembrando los costados de los caminos de este país produciríamos más alimentos que Europa. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de votar. La gente tiene que saber que no hay que votar por votar, ¿sí? Que tiene que saber votar, tiene que saber que con su voto es importantísimo, puede cambiar los destinos del país. Pero tenemos que votar a alguien que no sea corrupto, ¿sí? Y que tenga un proyecto de país. Hoy, de los que están como candidatos a presidente o precandidatos, ¿usted tiene ya alguna preferencia o va a esperar para tomar una decisión? Vamos a tomar una decisión más adelante. Estamos armando un partido a lo largo y a lo ancho del país. Hoy estuve en Río Negro, Neuquén, reunido con dirigentes de ambas partes. Estuvimos con el gobernador de Río Negro, nos recibió, firmamos un convenio, digamos, para cuando se trasladan compañeros de otra provincia, que migran de otras provincias claro, a trabajar a Río Negro, que estén en blanco, que estén registrados y que les solucionemos los problemas a esos compañeros. Este es un gremio que ha luchado siempre por el trabajo registrado. No es un gremio que haya trabajado a la inversa, como dice el gobierno. Nosotros fuimos los creadores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, claro, que hoy lo tiene el gobierno para pagar los sueldos de la cámpora, cuando antes estaba para pagar el fondo de desempleo de los trabajadores, para alfabetizar a los trabajadores, para capacitarlos en las distintas actividades del sector agropecuario, ¿no? Que es donde ponemos la mano de obra nosotros. Jerónimo Venegas, muy amable. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Enseguida vamos a conversar con Julio Bárbaro. Pero bueno, hablando del tema del campo, el cierre de las exportaciones, la carne, la leche. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la agenda agropecuaria, agropolítica, conmocionada por esta noticia, ¿no?, que tiene que ver con el cierre de las exportaciones de carne y de lácteos, que en realidad es parte del relato.